Bienvenidos al inicio de estos nuevos espacios para compartir algunas propuestas, algunos análisis, ensayos, en fin, todo lo que tenga que ver con el derecho procesal civil, básicamente, y también aspectos referidos al derecho judicial, teniendo en cuenta de que la práctica procesal responde pues también a usos y costumbres judiciales. Por lo tanto, en estos espacios, en este gabinete procesal, vamos a ver algunos aspectos que son importantes, pero que generan también debate y controversia en la práctica y tratar pues de postular o presentar o proponer básicamente algunas propuestas importantes para un mejor entendimiento de la especialidad procesal, que de por sí es compleja. En esta oportunidad vamos a presentar una propuesta, por llamarlo de alguna manera. Estamos iniciando estos espacios con la presentación de una propuesta que unos consideran que es bastante audaz, yo considero que es bastante audaz, más que poco audaz, respecto de el llamado fraude procesal y la motivación errónea, y si existe o puede existir la posibilidad de su nulidad como remedio impugnatorio por causal de arbitrariedad. Para ello, el tema consiste en lo siguiente, ¿no? Nos hemos planteado tres preguntas que son sumamente importantes para centrar el tema. ¿Qué sucede cuando en un proceso se dicta una sentencia definitiva que pasa a condición de cosa juzgada, pero su contenido es arbitrario en extremo? ¿Cuál es el mecanismo legal más apropiado e inmediato para su reparo? ¿Existe dolo en el accionar del operador judicial cuando cierra el acceso a los mecanismos de reparo al interior del proceso? En otras palabras, para sintetizar este tema o esta problemática, la idea es la siguiente. Nosotros sabemos que cuando un caso ya está en autoridad de cosa juzgada o en calidad de cosa juzgada, bien sea por un tribunal o por la propia Corte Suprema mediante una casación, y el resultado nos es adverso y discrepamos con el contenido de fondo de este resultado, ya no tenemos ninguna posibilidad de impugnarla y por lo tanto quedarían dos vías alternas extra proceso, es decir, fuera del proceso en que se está discutiendo este tema, que sería el amparo contra resoluciones judiciales o la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esas son dos vías alternas, pero son vías que, si bien es cierto, podrían ser apropiadas, no obstante, su tramitación es, por llamarlo de alguna manera, engorroso. En la práctica, los amparos han dejado ya hace mucho tiempo de ser una auténtica tutela de urgencia. El amparo merece ser resuelto de manera inmediata, tanto es así que se trata de un proceso residual, no hay etapa probatoria. Por lo tanto, ejerciéndose la acción y la contradicción, el juez debería sentenciar sin mayor problema, sin mayor trabajo. Lamentablemente, la forma como se ha venido modificando el procedimiento o el proceso constitucional a través del nuevo Código Procesal Constitucional exige que exista una audiencia. Claro, el juez puede prescindir de esta audiencia si lo considera conveniente, pero como repito, los usos y costumbres judiciales están tornando de que los jueces convoquen audiencias una vez que se admite la demanda. Esto hace que se dilate aún más el proceso de amparo. Por lo tanto, el amparo ante la inminencia de la ejecución de una cosa juzgada no sería una vía idónea de reparo inmediato. La otra vía es más grave aún, que es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si bien es cierto, está normada en el Código Procesal Civil con el artículo 178, nosotros consideramos que este artículo es muy extenso, es muy ambiguo y es muy largo. En todo caso, si el legislador consideraba que había necesidad de interponer una nulidad de cosa juzgada fraudulenta por encontrarse algún fraude procesal civil en el proceso, debió haber pues considerado legislarlo mediante más de un artículo, quizás
capítulo pequeño. Pero no ha sido así. Entonces tenemos un artículo que nos encasilla demasiado en la posibilidad de promover una acción contradictoria contra una resolución que consideramos que es arbitraria en extremo. De más está decir que este artículo 178 nos lleva a un proceso cognoscitivo, el más grande, el de talla large, que vendría a ser el proceso de conocimiento. Es decir, en el que se admiten todo tipo de mecanismos de acción y de defensa. Además, y lo curioso es de que si yo quiero evitar que se ejecute una sentencia que considero que es arbitraria, la única posibilidad cautelar que tengo es de solicitar una medida de inscripción de la demanda. En el registro no sabemos qué corresponde. No existen registros judiciales para registrar las sentencias, ¿verdad? Entonces, si yo pretendo cuestionar una sentencia que está en estado de cosa juzgada, que es arbitraria y que me va a causar un perjuicio, la vía pues de la medida cautelar en una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta tampoco sería idónea, porque yo no podría pedir, por ejemplo, una medida innovativa para suspender los efectos de esa resolución que me puede causar daño, a pesar que sea cosa juzgada. Ese es el supuesto, ¿no? Esa es la hipótesis sobre el cual vamos a partir en esta propuesta, en este ensayo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer frente a esta circunstancia? Y recurrimos entonces a la figura del fraude procesal. ¿Qué entendemos por fraude procesal? Si leemos, por ejemplo, a Peirano, él lo define como un entuerto, ¿no? Cualquier circunstancia objetiva, subjetiva, voluntaria o fortuita que redunde en la sentencia final, pero que no refleje fielmente la verdadera voluntad del ordenamiento para el caso concreto. Es decir, lo que plantea Peirano es cualquier circunstancia, objetiva, subjetiva, voluntaria o no, puede ser un error inclusive, puede ser fortuito, pero que está desviando, ¿no?, la voluntad verdadera del legislador, perdón, del juzgador respecto del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto. En nuestra doctrina nacional, la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca, que además de ser una eminente jurista, también ha sido una destacada magistrada, tanto en primera como en segunda instancia, eh, es más precisa aún y apunta a sus finalidades, a la finalidad del fraude procesal, que considera que persigue un fin ilícito y que consiste en la obtención de una sentencia en apariencia pero contraria a derecho. Es decir, obtendríamos un resultado que sería distinto al que debería obtenerse de haberse seguido el proceso de manera regular, ¿no?, con las garantías mínimas indispensables del debido proceso. Aquí, el producto de una conducta fraudulenta, sin la cual la decisión hubiera sido diferente. Es decir, esa conducta, ese fraude, ese entuerto, como lo denomina Peirano, originaría un resultado distinto al que se hubiera deseado o pensado obtener si es que el proceso se seguía bajo las causas y los cauces normales del debido proceso. En suma, el fraude procesal podemos interpretarlo o entenderlo como una maniobra para introducir el engaño en los procedimientos judiciales establecidos. Puede partir de algunos de los litigantes, del juez, de los auxiliares, o de las partes y del juez, o de una de las partes, o de entre las mismas partes, ¿no? Pero también no se descarta la posibilidad de que este entuerto, por llamarlo de una manera, como lo dice Peirano nuevamente, pueda partir de la persona del juez. Y esto sería lo más grave. Esto sería lo más grave. Bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? La casuística es variada. Los ejemplos más sencillos y más, digamos, inmediatos podrían ser las notificaciones falsas, los llamados, ¿no?, emplazamientos indebidos cuando no se notifica o cuando el notificador nunca notificó, nunca fue, pero dejó constancia de que notificó. No existe todavía un sistema de garantía de comprobación de la fe
la certeza de la entrega de las notificaciones, sobre todo de las demandas que implica el emplazamiento. En la actualidad hay muchos medios tecnológicos que se puedan hacer aportada como constancia de la entrega y recepción de la cédula de notificación. Por ejemplo, las fotos, los videos en el momento que se está entregando la cédula o dejándola bajo la puerta. Lamentablemente, nuevamente, los usos y costumbres judiciales hacen pues posible que estas situaciones de indebido emplazamiento puedan constituirse en un fraude procesal. Apartándonos un poquito del objeto de esta propuesta, centrémonos ahora en lo que es la impugnación. ¿Y por qué nos centramos en la figura de la impugnación? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que estamos recibiendo, siendo víctimas de una resolución arbitraria que nos perjudica en extremo, después voy a referir qué cosa es una resolución arbitraria, pero que esta resolución se ha dado en estado de cosa juzgada y que va a ser ejecutada, la única manera de cuestionarla es a través de su impugnación. No me voy a referir a los recursos de impugnación que son conocidos, sino a la institución misma de la impugnación. ¿Qué cosa es la impugnación? La impugnación es cuestionar, ¿no? Estoy en desacuerdo. Estoy cuestionando una resolución, obviamente fundadamente, es decir, motivadamente, porque considero que esa resolución está equivocada, contiene un error. Los jueces se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces, ese error que comete el juez puede ser subsanado vía una impugnación. Sabemos que en la teoría de la impugnación lo que debemos nosotros formular es identificar el error, fundamentar el agravio y referir cómo debe aplicarse el derecho en el caso concreto en el cual nosotros estamos impugnando. Pero como se trata pues de una resolución que yo ya no puedo válidamente impugnar para ser revisada en una instancia superior, entonces nos queda la duda. Por eso le dije, voy a dejar la impugnación un poquito suelta en el aire. ¿Para qué? Para saber de que yo debo o puedo cuestionar esa resolución arbitraria. Vayamos entonces a definir qué cosa es una resolución arbitraria. El Tribunal Constitucional ya ha establecido mediante una sentencia, en el caso Callegari, que define lo que es la eh, interdicción de la arbitrariedad. La interdicción de la arbitrariedad es una figura establecida en la doctrina comparada, pero básicamente referido a el aspecto administrativo. Es decir, la administración no puede emitir resoluciones en contra del ordenamiento administrativo o del ordenamiento jurídico administrativo. Como repito, es una figura de doctrina comparada, pero el Tribunal Constitucional, en este caso, en el famoso caso Callegari, que tiene referencia o se remite a un proceso contencioso administrativo, no obstante, dejan bien claro de que no solamente es obligación de la administración, sino también de todo aquel que emite una decisión, a todo aquel que tiene la facultad de emitir una decisión final. Y por lo tanto, se centra también en la figura de los jueces. Y dice el Tribunal Constitucional que los jueces, mediante también otras sentencias respecto de la motivación o del contenido de las resoluciones judiciales debidamente motivadas, la ausencia de motivación genera arbitrariedad. Es decir, una decisión judicial arbitraria trasladada en una sentencia es ilegal. Y lo que propugna el tribunal es eliminar precisamente esas sentencias o esas decisiones finales de los órganos autorizados, obviamente también los órganos jurisdiccionales, para que deban ser expulsadas. ¿Expulsadas de dónde? No del ordenamiento jurídico, porque precisamente han recogido algo que no está previsto en el ordenamiento jurídico, sino expulsadas del proceso que puede ser afectado con esa decisión,
totalmente arbitraria. Por lo tanto, concluye el tribunal de que una decisión arbitraria es ilegal y por lo tanto nula. Frente a ello, nuevamente nos encontramos a otros usos y costumbres judiciales muy comunes, ¿no? Que es que los jueces no declaran la nulidad de sus propias resoluciones. Esto es algo que yo asimilé en la práctica profesional, pero también cuando ejercí la judicatura. Y me encontré con ese, digamos, ese impedimento, ¿no? Los jueces tenían muy claro que no podían ellos eh, anular sus propias resoluciones, porque era una forma implícita de reconocer que estaban en un error. Y un juez, nuevamente, bajo ciertos usos, impropios, indebidos, pasados, no lo sé, no puede equivocarse. Eso es lo que algunos jueces piensan. Si anulamos una sentencia, quiere decir que nos hemos equivocado, entonces quedamos mal. Además, también, no olvidemos de que la declaración de una nulidad, de una sentencia o una resolución judicial, opera pues como de mérito, ¿no? En la trayectoria de un juez. En la escala o en el ranking de sentencias perfectas, la de menor nivel, digamos, las más descalificadas son aquellas sentencias que son anuladas por el superior. Muy bien, entonces, si los jueces no pueden anular o no están acostumbrados a anular sus propias sentencias, vayamos a algunos ejemplos, unos ejemplos interesantes que nos han servido precisamente para ver si es que esto es una realidad o es un mito. Y el propio Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, ha anulado otras sentencias en las cuales eh, declaraba de que habían sido objeto pues de arbitrariedad. Es decir, el propio Tribunal Constitucional ha anulado sentencias por cuestiones de forma o de fondo emitidas por el mismo órgano constitucional. El Tribunal Constitucional ha detectado en estos casos específicos que de permanecer vigentes estas resoluciones que contenían gruesos temas de arbitrariedad, se iba pues a perjudicar el ordenamiento jurídico y optó por anular sus propias sentencias. Estamos hablando de un tribunal pues de alto mérito, ¿no? Un tribunal constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, y que los procesos constitucionales terminan en su sede. Y por lo tanto, declarar la nulidad de sus propias sentencias, no de resoluciones simples y cualquiera, sino de sus propias sentencias, por considerarlas arbitrarias, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice de que sí es posible, porque la ley tampoco lo prohíbe, de que se pueda anular sentencias dictadas por el propio órgano jurisdiccional. Existe un artículo que pueden encontrar ustedes en internet, escrito precisamente por el ex magistrado del tribunal Eloy Espinoso Saldaña Barrera, que también contiene un extracto, no extracto, sino un desarrollo básicamente de diversos votos singulares que hizo este ex magistrado en estas causas que precisamente fueron anuladas. Es decir, en los procesos en los cuales se anularon estas sentencias por el propio Tribunal Constitucional, el magistrado Eloy Espinosa emitió un voto que sirvió para que finalmente el Tribunal Constitucional anulara esas sentencias. Hay muchas formas de establecer las causales de arbitrariedad. Pueden ser, por ejemplo, graves vicios de procedimiento que afectan de modo manifiesto el derecho a defensa, graves vicios de error o motivación en general. Estamos hablando de graves, no estamos hablando de simples errores, estamos hablando de gravísimos, ni siquiera graves, sino gravísimos errores de motivación en general, vicios sustantivos en el orden jurídico y constitucional, ¿no? Aplicó mal la ley, pero hace un desarrollo, digamos, totalmente carente de racionalidad. Y lo más grave, ¿no? La contravención a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional o de la misma Corte Suprema. Sabemos de que los magistrados en un caso concreto pueden apartarse de estos precedentes vinculantes
o de estos precedentes obligatorios del Tribunal o de la Corte Suprema, pero la condición es de que los motiven, que motiven su apartamiento. Si no hay motivación, entonces ya se genera un elemento de arbitrariedad. Yo no puedo ir contra una sentencia vinculante sin explicar por qué me estoy apartando. Entonces, ese apartamiento inmotivado es una causal, es una grave causal de arbitrariedad. Entonces, ¿en qué nos encontramos a este momento? Nos encontramos ante una sentencia que ha sido expedida por un órgano jurisdiccional de último grado, bien sea la Corte Suprema, la Corte Superior o un juez especializado en un caso que se originó en un juzgado de paz. En un proceso que se inicia en juzgado de paz, la última instancia es el juez especializado. Ni siquiera la Corte Superior va a pedir el caso. Entonces, si estamos ante una sentencia emitida por el órgano de grado, del segundo grado, en el caso del juez especializado, y esa sentencia es arbitraria, yo ya no tengo cómo seguir impugnando a la Corte Superior, porque ya el proceso termina ahí. O en un proceso en el cual no procede el recurso de casación, ¿no? En caso de que sea ante una sala superior. ¿Qué hacer? Ya no puedo impugnar. Pero a todas luces es una resolución arbitraria de último grado y que va a generar cosa juzgada. Bueno, al inicio de esta presentación dije que las alternativas eran dos, el amparo o la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pero también dijimos que ninguna de las dos es la más apropiada. Nos preguntamos, ¿esa resolución arbitraria puede constituir un fraude procesal? El error de motivación per se, por sí mismo, no es fraude. No es fraude. ¿Por qué? Porque no hay intencionalidad del juzgador de equivocarse. Se puede equivocar, sabemos. Por lo tanto, no podemos hablar de una intención del juez de haberse equivocado. Sin embargo, en el supuesto que nosotros hemos recogido de que si ya no puede apelar, y ni el amparo ni el fraude, ni la nulidad de cosa juzgada fraudulenta son viables o recomendables, podría yo deducir una nulidad para que el juez anule su propia resolución arbitraria, haciéndole ver cuáles son los errores arbitrarios, bueno, ni siquiera errores, ¿no? Podría yo, así como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, decirle al juez o a la Corte Superior, quien sea, de que anule su resolución, corrija su error, darle la oportunidad de ponerse a derecho, de adecuarse a derecho, y en el caso concreto resolver de una manera correcta. No olvidemos, interdicción de la arbitrariedad. Es el principio que debe regir. Entonces, se lo pedimos. Hasta ahora no estamos hablando de dolo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta resolución arbitraria se está escondiendo bajo el velo de protección que es el concepto de la motivación de la resolución judicial. Yo, es mi criterio, es mi razonamiento. Usted lo que pretende es que reevalúe nuevamente las pruebas como si fuera una tercera instancia. Eso es lo que siempre nos dicen cuando planteamos sobre todo los amparos. No, señor, yo no estoy pidiendo que lo revise nuevamente, estoy pidiendo que anule su sentencia porque es arbitraria. Y le estoy pidiendo que aproveche esta oportunidad para corregir ese error. No puede usted esconderse bajo el velo de que mi razonamiento, ¿no?, está escondido o está amparado por la protección de lo que es la motivación. Le estoy demostrando que la motivación que usted ha empleado es por completo arbitraria. Y le pido de que anule esa sentencia. El aparente error ya se convierte en dolo como factor de atribución en el momento en que se configura, el fraude procesal por indebida motivación. Es decir, cuando él desestima mi pretensión de nulidad, ya se destapó el velo, ya se descorrió el velo. No tomó la oportunidad para corregir el error y persistió, ¿no?, en esa situación, en esa posición, en esa postura de mantener el error. Ese mantener el error, a pesar de que ha sido acusado como arbitrario,
ya convierte la situación en un dolo. Por eso decimos la virtualidad del dolo. El dolo es virtual, porque está escondido. Pero en el momento en que el juez desestima todas estas posibilidades de poder corregir su error, entre comillas, ya el dolo aparece, se descubre, ya dejó de estar escondido. Ah, la intención del juez fue esa, fue desviar del derecho el objeto de la causa petendi. Obviamente ya después vienen los factores del daño, el daño principalmente jurídico, pero se puede convertir en material cuando se trata de temas patrimoniales, básicamente, ¿no? Entonces, eh, esta es una situación excepcionalísima, que evidentemente no puede ser también objeto de un uso indiscriminado, porque si no, en todos los casos, pues, todos los operadores judiciales deducirían estas nulidades porque no están de acuerdo. No, no es que no es tan sencillo. Aquí lo que hay que acreditar es la arbitrariedad. Uno, demostrarle al propio juez que su sentencia es contraria al orden jurídico, que no se trata de un simple error de motivación, que está desconociendo precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema sin motivarlo, ¿no? Estableciendo el nivel y el grado de afectación de la arbitrariedad, nos parece totalmente razonable, porque además la ley no lo prohíbe, que el juez sí puede, que lo ha hecho el Tribunal Constitucional, declarar la nulidad de sus propias resoluciones. ¿Eso puede traer efectos? Sí, indudablemente, puede traer muchos efectos, puede costarle incluso la carrera al juez. Sin embargo, ¿qué cosa es preferible? Mantener una decisión arbitraria que puede causar mucho más daño no solamente a las partes, sino al ordenamiento propiamente, porque esto puede tornarse en una costumbre de los jueces y por lo tanto volver totalmente inseguro el sistema de protección de la tutela jurisdiccional, eh, o optar pues por una solución que va a ser drástica, dura, cómo no, pero más razonable, más inmediata y creo más justa que el amparo o la nulidad de cosas dudas fraudulentas.